Buenos días, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga ricamente. Qué bueno poder estar con ustedes nuevamente. Este es el día que hizo el Señor. Dice que son nuevas sus misericordias. Espero que estén bien. Espero que su familia también esté bien. Estamos orando por ustedes, confiando en el Señor. Dios les siga bendiciendo. Vamos al libro de Lucas capítulo 2 y vamos a hablar de cualidades de Simeón. Hace un mes y algo queríamos desarrollar ese tema en una serie, no tuvimos la oportunidad, solamente lo compartimos en un culto. Después vino la pandemia, pero gloria a Dios que podemos comunicarnos a través de las redes. Dice así la palabra del Señor: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y Simeón significa el que escucha a Dios, sensibilidad a Dios, oído al Señor. Y este hombre justo y piadoso esperaba en la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu que no vería muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despida a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque has visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado para presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Algunas cualidades de Simeón. Simeón, en primer lugar, tenía conciencia de que Dios lo había separado para él. Era consciente. Era un hombre entregado. Un hombre que caminaba al estilo de Dios, a la manera de Dios. Temeroso de Dios. Temeroso de la palabra del Señor también. Un hombre con una pasión por Dios. Apasionado por Dios. Apasionado por la presencia de Dios. Un hombre que amaba a Dios. Por eso la Biblia lo describe como un hombre piadoso y justo. Dios así lo veía, porque había conquistado el corazón de Dios, Simeón. Y la palabra de Dios añade sobre Simeón y dice: esperaba la consolación de Israel. Aparte de ser consciente de que era un hombre separado para Dios, también era un hombre que esperaba las promesas de Dios. Y él esperaba las promesas mesiánicas, que los profetas anunciaban la venida del Mesías. No sé cuánto tiempo pasó hasta el cumplimiento de esa promesa de poder ver al niño Jesús y tomarlo en sus brazos y ver el cumplimiento de la palabra. Pasaron muchos años y él esperaba. Y yo creo que tenemos que tener paciencia. Él era un hombre paciente, un hombre que confiaba que Dios tenía su tiempo, su manera. Espera en el Señor. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Espera las promesas que Dios te ha dado. Confiemos en el Señor. Apropiémonos de las promesas de Dios. Lo que me encanta de Dios es que Dios no es político. Dios lo que promete lo cumple. No como los políticos que cumplen, o que prometen muchas cosas en las campañas y no lo cumplen. Pero todo lo que Dios promete lo cumple. Dios te ha dado promesas, espera en el Señor. Pero también la palabra de Dios dice: y el Espíritu Santo estaba sobre él. Una de las cosas que había en Simeón en su vida era que sobre él reposaba la unción de Dios. La unción de Dios. Si hay algo que necesitamos en este tiempo es que la unción de Dios esté sobre nosotros.
El Espíritu del Señor estaba sobre Simeón, un hombre ungido. Dios quiere impartir sobre ti unción fresca, unción, porque la unción pudre todos los yugos, la unción de Dios. El apóstol Pablo dijo sobre el Evangelio: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. También la Escritura dice que el Evangelio no consiste en palabras, sino el Evangelio consiste en poder de Dios. Y Dios quiere derramar e impartir de su unción sobre la iglesia, sobre las familias, sobre las nuevas generaciones, sobre los ancianos, sobre los jóvenes, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre los solteros, las solteras, sobre todo aquel que invoca el nombre del Señor. Dios quiere derramar de su unción. En este tiempo necesitamos la unción de Dios, caminar conforme al poder de Dios y creer que Dios tiene poder para crear. Llama las cosas que no son como si fuesen. Así que el Espíritu del Señor estaba sobre Simeón. Pero añade la Escritura y dice también que le había sido revelado por el Espíritu, que no vería la muerte hasta que viese el ungido del Señor. Era un hombre sensible al Espíritu Santo. La unción de Dios estaba sobre él, pero aparte de eso también era sensible a la voz, al mover del Espíritu Santo. Los que son guiados por el Espíritu Santo, dice la palabra, estos son hijos de Dios. Hay varios tipos de creyentes. Hay creyentes que se mueven por la lógica y por la razón. Ellos no se mueven por la palabra, sino se mueven por la lógica y se mueven por la razón solamente. Y hay cosas que se salen de la razón que Dios nos pide. La palabra de Dios no, tenemos que razonar en el sentido de que tenemos que analizar la palabra de Dios, pero hay cosas que Dios nos pide que van más allá de la razón, porque el justo por la fe vive. ¿Qué te está pidiendo Dios? Pero una de las cosas que impide que nosotros avancemos es la razón, la lógica. Dios no trabaja con las matemáticas del hombre. Dios es un Dios de multiplicación. Dios puede multiplicar el cero. Pero qué tremendo es nuestro Dios. Así que no te muevas por la lógica, no te muevas por la razón. Pero hay creyentes también que se mueven por las emociones. Tu vida, un día están en el tercer cielo y otro día están en el desierto. Hay momentos en que estamos gozosos, estamos como en victoria, estamos animados. Claro que sí, hay momentos en que estamos deprimidos, pero hay personas que muchas veces las emociones son las que los gobiernan y lo que nos tiene que gobernar es el Espíritu Santo. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude para que Él nos guíe. Y Él era un hombre guiado por el Espíritu Santo. Dice, movido por el Espíritu Santo, fue al templo. Hay creyentes que hacen desfallecer al pueblo, son pesimistas, no tienen confianza en el Señor. Todo es negativo, todo es no se puede. Dios dice, quiero hacer esto contigo, pero el no se puede es lo que prevalece en sus pensamientos. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Pero hay creyentes espirituales también que se mueven por la palabra, se mueven por fe, confiando en la palabra, son hacedores de la palabra. No solo son oidores de la palabra, los espirituales no solo son oidores de la palabra, los espirituales escuchan la palabra y caminan por la palabra, obedecen la palabra y son creyentes que tienen un corazón especial para Dios, un corazón abierto a la palabra de Dios. Deja que el Espíritu Santo te guíe,
Yo creo que en esta temporada que estamos viviendo es una temporada donde el Espíritu Santo quiere afinar nuestros oídos para caminar ajustados a la agenda de Dios. Hay una agenda de Dios de consagración. Hay una agenda de Dios de retomar la confianza que al principio teníamos. Hay una agenda de Dios de renovar nuestro amor hacia Dios. Renueva tu amor hacia Dios. Muévete, levántate, anímate. Hay una agenda de Dios para que podamos escuchar la voz de Dios. La voz de Dios une. La voz de Dios une. La voz de Dios edifica. La voz de Dios produce salud espiritual. La voz de Dios no oprime. La voz de Dios no divide. La voz de Dios nos une, nos edifica, nos restaura, nos sana y nos guía. Por el Espíritu Santo que toma la palabra, la espada del Espíritu es la palabra y nos guía. Y el Espíritu Santo nos quiere guiar. Espera en el Señor. Confía en las promesas de Dios. Camina en el estilo del Señor. Caminemos con consagración. En esta temporada de pandemia es una oportunidad de consagrarnos, de volver otra vez a las sendas antiguas. La Biblia dice, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer lo justo? Y hay muchos fundamentos que el justo ha dejado de hacer. El temor a Dios, el temor a la palabra y ser guiados por el Espíritu Santo y amar a Dios sobre todas las cosas y obedecer. Y ser un canal de bendición y vivir bajo autoridad y vivir bajo la cobertura de Dios. Y te aseguro que la bendición fluirá. Lo que Dios te prometió, Dios lo va a cumplir. Gloria al Señor. Espero que hayas recibido esta palabra y que abras tu corazón al Señor. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por la vida de Simeón. Gracias por la exhortación que tú nos das y por el cuidado que tú tienes. Queremos ser guiados por el Espíritu Santo. Confiamos en tu palabra, en tu promesa. Tú nos has dado promesas, nos has dado palabra. Señor, que volvamos a retomar la palabra, temer a la palabra, y que venga esa vida de consagración y ese mover de Dios. Como dice tu palabra, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Que esos ríos de agua viva corran por nuestro interior. Esa bendición y esa unción renovadora para seguir adelante. Bendice a tu iglesia, bendice a los hermanos que están en sus casas, en sus hogares. Que la impartición del poder del Espíritu Santo esté sobre ellos. Esa unción que pudre yugos, ahora rompa cadenas, ahora liberte al cautivo y venga la verdad, porque tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Guíanos a toda verdad. Llévate toda ceguera y bendiga y edifica tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Recuerda que Dios tiene todo bajo control y lo que Él te ha prometido lo va a cumplir. Tenga paciencia, espere en el Señor, involúcrate en la casa del Señor y comparte la palabra, porque es tiempo de compartir la palabra. Dios te quiere usar y el Señor te va a llenar del Espíritu Santo. Bendiciones a todos mis amados hermanos.